Muy buenas noches, tengan todos muchachos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que es la segunda unidad de este curso, la cual se titula Construcción de requerimientos e indicadores. Según lo que estipula el sílabo, nuestro primer tema sale un poco de lo que es el contenido general del curso, ya que se titula Sustentación y revisión de trabajos grupales. En él, en esta ocasión, vamos a enfocarnos no a lo que sería, déjame ver qué nombre es esto, Raúl Guerra. Bueno, tengo que tratar de acordarme. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, en este tema vamos a enfocarlo en esta ocasión a lo que sería un poco la sustentación de una tesis o trabajo de grado. En cursos anteriores yo lo enfocaba un poco más a lo que era la sustentación para un proyecto industrial. Pero digamos que el proceso de una tesis es mucho más extenso y completo, teniendo muchísimos elementos en común. Y como ustedes ya están en el 10º ciclo, vamos a enfocarnos precisamente en esto que puede resultarles de mayor utilidad. Recuerden que tan importante como es la construcción de un sistema en sí, lo es también su sustentación o defensa ante las personas encargadas de aprobarlo. Es decir, si ustedes no convencen al cliente acerca de esa necesidad, acerca de ese sistema, de su funcionamiento, etcétera, lo más probable es que termine rechazándolo, viéndolo como un gasto innecesario. Esto es válido tanto para los proyectos de desarrollo de software para empresas que van a realizar cuando ya ustedes estén trabajando, como en la presentación de sus tesis y trabajos de grado. En realidad, recuerden que la capacidad de exponer y defender lo que hacemos, tanto nuestras ideas como opiniones, es fundamental en la vida. Más aún para ustedes, quienes como futuros ingenieros de sistemas aspiran a ocupar cargos gerenciales. Por ello, vamos en cumplimiento de lo establecido por el sílabo a enfocarnos en el análisis de una serie de recomendaciones útiles para la sustentación y defensa de sus trabajos, provenientes de diversos autores. Vean que voy a mezclar, van a ver ciertos elementos repetidos porque vamos a ver los puntos de vista de diferentes personas reconocidas acerca de lo que se requiere para una buena sustentación de un trabajo, un informe, una tesis o como ustedes lo quieran llamar. Es decir, una buena sustitución de lo que ustedes han hecho. Vamos a ver aquí un primer autor. Primera persona indica 4 aspectos básicos que hay que tener en cuenta a la hora de sustentar cualquier tipo de trabajo. En primer lugar, debemos estar pendientes de que lo que vamos a presentar es un resumen. Lo que se va a exponer entonces no es toda la tesis en detalle, sino una versión condensada en la cual se deberá explicar el problema detectado que originó la investigación, el método utilizado, describir el problema, la hipótesis, los objetivos y lo que finalmente se concluyó. Lo ideal es que tenga entre unas 20-30 diapositivas como máximo, dependiendo de cada caso en particular. En segundo lugar, se establece también que no es conveniente memorizar el contenido. La idea es tratar de entender los diferentes aspectos e ideas presentados en la tesis. Por lo general, recuerden que la presentación de una tesis de estas de pregrado tiene una duración entre 15 y 20 minutos.
por lo que es importante explicar los principales hallazgos de manera clara y concisa. Hay que escoger las palabras adecuadas y no memorizar en lo posible ninguna parte del contenido, ya que recuerden que es normal el ponerse nerviosos y esto podría jugar en su contra a la hora de la sustentación, haciendo que olviden lo que han memorizado. En el caso de cuando uno entiende algo, no hay este problema, porque simplemente lo presenta de otra manera. Pero cuando se memoriza, se trabaja con lo que es la parte memorística explícitamente, un pedacito, una palabra que se te olvide puede hacer que caigas en el peor de los desastres al momento de tu sustentación. Otra cosa importante es que deben evitar leer las diapositivas. Es mejor que cuando elaboren las láminas solo coloquen algunos datos importantes de la tesis, los cuales deberán explicar y ampliar posteriormente cuando estén haciendo su sustentación. En este sentido, es recomendable, Yani, prende la luz. En este sentido, es recomendable colocar palabras claves en cada diapositiva que te ayuden a refrescar tu conocimiento, de manera que cuando las veas recuerdes qué es lo que ibas a expresar en ese momento. En cuarto lugar, algo que es bastante importante y en lo que muchos fallan a veces es que deben demostrar seguridad al exponer y al responder las preguntas. A veces estamos preparados en cuanto a contenido, hemos estudiado bastante, no sabemos todo el tema, pero cuando vamos a exponer nos vemos tan inseguros que terminamos no convenciendo al jurado. Por ello es que además de prepararnos desde el punto de vista de conocimientos, de información, de retención de los datos, debemos también estar preparados psicológicamente para los comentarios y las preguntas del jurado. Lo importante es en todo momento demostrar confianza en ti mismo y responder a las preguntas eh, con bastante seguridad. Si hay alguna pregunta de la cual no estés seguro de tener la respuesta adecuada, puedes utilizar información relevante allá en tu tesis y tratar de salir con esto de la respuesta. Inclusive puedes terminar indicando que el alcance de tu tesis, por ejemplo, en cierto caso, no corresponde con la pregunta o no se llegó hasta ese nivel y que se sugiere entonces que para estudios posteriores se abarquen esos aspectos que se han dejado por fuera en tu tesis. Entonces, estos serían los criterios de un primer autor. Seguidamente tenemos los de un segundo autor. Vamos a ver dos autores, comentamos un poco lo que hemos hablado y luego vemos los otros dos. Este otro autor es un poco más extenso en cuanto a las características que él define. Vean que inclusive las separa en dos categorías, unas relacionadas con la gestión de las diapositivas y la otra relacionada con factores personales del tesista. Vamos a ir viendo estas características de manera un poco más amplia. En primer lugar, cuando elaboramos las diapositivas, debemos demostrar nuestra capacidad de síntesis. Hay que tener en cuenta, como se dijo al principio, que lo que se pretende exponer es un resumen de una tesis. Por lo tanto, al público ni al jurado le interesa cada mínimo detalle. Vean que, por ejemplo, una tesis normalmente, digamos que de ustedes en promedio pasa de las 100 páginas. Y se supone que ustedes deben ubicar la información que van a exponer en unas 20 diapositivas. Entonces, si no son capaces de sintetizar adecuadamente, esto será una misión imposible. No es colocar solamente
la información más básica, sino tratar de colocar aquellos aspectos que resulten realmente relevantes. Hay inclusive muchos jurados que valoran enormemente este aspecto. En segundo lugar, continuando con lo que es la gestión de diapositivas, debemos destacar en nuestras láminas, en nuestra presentación, solo lo más importante. Debemos colocar, se parece mucho al anterior, debemos colocar solo lo más relevante y asegurarnos también de entenderlo. Nunca debemos colocar información que no comprendamos bien, porque esto nos va a llevar a dudas y va a ser un punto donde los jurados se van digamos que a darse cuenta y van a comenzar a hacernos preguntas a ese respecto, porque ellos lo que buscan precisamente es eso, hacernos dudar. Otra cosa, no es necesario colocar el cuadro de variables, que algunos lo tienen por costumbre, ya que esto no es exigido generalmente por la universidad, y si está mal elaborado, va a hacer que el jurado te eche para atrás toda la tesis, porque si las variables están mal, todo el proceso que has realizado también es incorrecto. Por otra parte, continuando con la parte de las diapositivas, debemos ser bastante cuidadosos con lo que es el manejo del tiempo. Probablemente no, ya hemos hablado acerca de que son aproximadamente 20 minutos por alumno o por tesis para su defensa. No se preocupen tanto por ello, porque casi nunca se cumple estrictamente. Si te pasas un par de minutos o te sobran un par de minutos, nadie te va a regañar. Aunque si te pasas ya demasiado del tiempo, es muy probable que te interrumpan o apresuren, porque deben dar la oportunidad también a los demás tesistas. De todas formas, lo que debes hacer es organizarte adecuadamente. No seas demasiado escaso en tu presentación, ya que seguramente el jurado te va a interrogar sobre aquellos aspectos que por verlos difícil o por no haberlos estudiado bien hayas omitido. Ni tampoco te extiendas en forma exagerada, presentando detalles innecesarios que lo que hacen es abrirle las puertas al jurado para preguntas a veces muy difíciles de responder. En cuanto a esto, fíjense, por ejemplo, en lo que son las exposiciones que ustedes me llegaron a presentar en cierto momento. Como ustedes recordarán, yo les decía igualmente como en este caso, mira, son 3 personas, tienen 15 minutos para defender su trabajo, para exponerlo. Y resulta ser que había grupos que ya en 5 o 6 minutos habían terminado todos los participantes. En ese caso, si se recuerdan, yo lo que hacía era dedicar el resto del tiempo que les había asignado para hacerles preguntas, ya que se supone que si ustedes tenían que trabajar durante 15 minutos y solamente utilizaron 5, es muy probable que sus compañeros que estaban dependiendo de ustedes para entender ese tema, ese aspecto, esas ideas, no hayan quedado claros al respecto. Y como está quedándome tiempo a mí disponible, yo lo aprovechaba para consultarle y vean que era mucho más difícil el responder las preguntas tal vez que yo les hacía que el ustedes presentar el material que habían preparado por su cuenta. Lo mismo sucede en el caso de las tesis. Si ustedes son demasiado parcos, demasiado cortos con lo que están presentando y resulta ser que el tiempo total que tienen son 20 minutos para exponer más 10 minutos para preguntas, pero ustedes terminan exponiendo todo en 10 minutos, los otros 20 minutos es muy probable que el jurado lo utilice para hacerles preguntas. En lugar de hacerles un par de preguntas, a lo mejor le hacen 4, 5 o más, porque ustedes le están dando esa oportunidad. Por otro lado, también sucede lo contrario.
Había grupos en esos casos que yo les daba 15 minutos para que expusiera todo el grupo, 5 minutos cada uno porque eran temas cortos. Se acababan los 15 minutos y todavía la primera persona exponiendo iba por la mitad porque se había extendido exageradamente en el contenido. En mi caso, yo los permitía que siguieran, etcétera, y se posponían algunos grupos para la siguiente vez. Pero en el caso de las tesis, por lo general lo que hacen es cortar la exposición, pierden una buena parte del puntaje por lo que no hayan explicado y comienzan a hacerles preguntas acerca de la parte que ustedes no pudieron explicar por falta de tiempo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que deben cuadrar bien ese tiempo que van a dedicar a su sustentación. ¿Esto cómo se logra? Simple y sencillamente practicando. Si ustedes practican en casa y se van tomando el tiempo que tardan para la defensa, pueden aproximarse bastante a este que le he solicitado. El siguiente aspecto, vamos a irnos ahora con la parte personal un poco para luego volver a la parte de las diapositivas. No leas todo. Vean que la idea es no leer las láminas, simplemente explicarlas. Ya ustedes no están a nivel de secundaria donde un muchacho tenía la mala costumbre, el alumno, de simplemente colocar un montón de información en cada lámina, pararse a leerla y decir que ya había hecho su exposición. Eso es totalmente incorrecto a este nivel en que están. Ustedes no están allí. Ese Sí. era el señor Chávez, profesor. Bueno, Disculpe no que le sé, me han interrumpa. dicho que el señor Gibaja, pero bueno, ustedes no están allí para hacer una lectura, eso es cuestión de primero o segundo grado, donde los mandan a leer ante el profesor para que aprendan a hacerlo. Ustedes están allí para presentar una interpretación, para aclarar una idea, un tema del cual el jurado tiene una copia en sus manos. Por lo tanto, imagínense, si ustedes leen y pronuncian mal, etcétera, van a tener muchos más errores y problemas de los que esperaban. Ajá. La siguiente de la parte personal es el miedo escénico. Recuerden que hay personas que sufren bastante por esto. Si ustedes son alguna de estas personas que tienen miedo de hablar en público, yo sé que por ejemplo Gibaja no lo es, el señor Ruiz tampoco, el señor Jorge, y hay un grupo de personas aquí que son bastante sueltos para hablar en público, pero siempre hay otros que no les gusta eso. Entonces, lo que deben hacer nuevamente es practicar muchas veces la defensa. Puede ser preferiblemente frente al computador. Ustedes pueden, como actualmente cuentan con esa herramienta, crean una sesión Zoom, la ponen a grabar y hacen toda su defensa como si ya estuvieran ante el jurado. Y luego ven la grabación para que se fijen en sus errores. Esa es una excelente forma de perder el miedo escénico y de corregir cualquier falla que hayan cometido. Deben recordar las palabras de un famoso jugador de golf, Tiger Woods, quien dijo que la receta para ser un experto en algo es practicarlo muchas veces. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que nadie conoce tu tesis mejor que tú. Puede que el jurado sea experto en metodología, puede que el jurado sea experto, por ejemplo, en herramientas informáticas, que sea experto en desarrollo de tesis, pero todos esos son conocimientos que para tu caso de estudio son generales. El experto en los aspectos particulares de tu trabajo de investigación, de tu trabajo de grado, eres tú mismo. Ellos no conocen los detalles internos del funcionamiento de la empresa. Ellos no estuvieron en contacto con el cliente. Ellos solamente tienen la parte, digamos que teórica, la parte general. Entonces, eso es algo que debería ayudarte a perder ese miedo escénico, a tener la confianza de que tú conoces más que ellos en realidad. Otra cosa que aquí lo hacen bastante, hay sitios donde no lo hacían mucho, pero aquí he visto que lo hacen bastante, que es cuidar su apariencia. Cuando vayan a hacer su presentación, deben vestirse de forma adecuada.
ya que esto influye en lo que es la percepción que tiene el jurado acerca de ustedes. Por lo tanto, deben usar una ropa formal y neutra, evitando las vestimentas demasiado casuales, como las que usa Kevin generalmente cuando va a clase, las vestimentas muy deportivas o festivas, como las que usaban algunos a veces que parecía que se iban para Hawái o con alguna camisa esa multicolores, así como los colores o estampados que terminen distrayendo al público, a los jurados de lo que estabas hablando y concentrándose en lo que es vamos a decirlo así, lo extraña, lo particular de tu ropa. Otra cosa importante que tiene que ver con la anterior es el mantener una postura adecuada. Caminar por todo el salón o hacer movimientos exagerados solamente consigue desviar la atención del público de tu contenido a tus acciones. No enfoques tu mirada en un solo miembro del público. Tampoco te fijes la vista en lo que es el techo o el suelo. En cambio, lo ideal es usar a 3 personas por lo menos e ir alternando el contacto visual entre ellos. Lo más recomendable es que estas 3 personas sean los miembros del jurado, que son a quienes realmente tú debes convencer. Continuamos con ahora un poco con la parte de las diapositivas. Lo siguiente que debemos tomar en cuenta es que debemos cuidar bastante la estética de la presentación de nuestras diapositivas. Si vas a usar, por ejemplo, el apoyo de un proyector con PowerPoint, con Precio, con cualquier otro de recurso visual, asegúrate de que el contenido que vas a presentar tenga un formato elegante y agradable a la vista. Hay gente que quiere hacer a veces las diapositivas tan a su gusto que resultan como que chocantes para otro. Una vez un alumno, no fue Kevin por si acaso, que las diapositivas parecían una cuestión de vampiros porque usó negro con letras rojas y ese era su tema en todo, negro con rojo, parecía una cuestión sangrienta así de vampiros, entonces, porque a él le gustaba esa combinación, entonces era un tipo de esos medio pum, medio, bueno, Medio baja. no, no sé si medio jibaja. Era un emo, profe. Un Medio emo, gótico. esa es la palabra que está Un emo. buscando, sí. Bueno, la otra parte es que deben siempre procurar responder con seguridad. Debes prepararse bien para los comentarios y preguntas de los jurados. Esto es importantísimo porque digamos que una buena parte de la puntuación del jurado muchas veces depende de esa seguridad que ustedes presentan. Lo más importante es responder entonces con confianza, sin mostrarse ni demasiado tímido ni tampoco arrogante. Para ello es esencial conocer lo más posible su trabajo en detalle. Es decir, haber estudiado bien, porque si no estudiaste no vas a poder responder con seguridad. Pero si estudiaste y tienes miedo, tampoco. Así que deben ser cuidadosos en cuanto a eso. Por último, en cuanto a esta parte, deben respetar los aspectos de forma de la presentación. Todas las diapositivas deben mantener un mismo estilo. Deben tener un título que generalmente no debería pasar de una línea. Deben usar alto contraste, es decir, letras oscuras sobre fondo claro o letras claras sobre fondo oscuro. Vean qué es lo que yo les utilizo habitualmente. Azul oscuro el fondo con letra blanca, rojo oscuro, negro, verde con letras blancas o amarillas. Y si no, utilizo fondo blanco con letras azules claras, negras o verdes. ¿Para qué? Para que faciliten la lectura. El tamaño de la letra debería ser de 24 en adelante. Hay estudiantes que quieren poner una letra pequeñita para colocar más contenido porque creen que máximo 20 diapositivas. Y eso también es otro error. Bueno, para cerrar esta segunda, digamos que este segundo grupo de sugerencias, me recuerdo yo que cuando fui a presentar mi tesis de pregrado,
éramos unos 8 alumnos que íbamos a presentar ese día, media hora cada uno, sí, aproximadamente eso. A mí me tocaba presentar al final. El primer alumno a las 8 de la mañana presenta su tesis con 2 jurados. Resulta ser que había un banquete al final de toda la jornada y entonces los jurados decidieron quedarse. Cuando presenta el segundo alumno ya tenía 3 jurados porque 2 que se quedaron y uno extra que era de él. Luego el tercer alumno ya tenía 4 o 5 jurados. Cuando me toca a mí al final era una docena de jurados prácticamente que tenía evaluándome para mi tesis. Muchos podrán, digamos que muchos de ustedes, podría ser que se amedrentaran ante ese montón de expertos que se supone que los están evaluando. Pero esa no es la actitud correcta. Vean que inclusive cuando ya termino de hacer mi defensa de la tesis, que caemos en la ronda de preguntas, uno de los jurados dice lo siguiente: ¿no te parece que esos datos que tú utilizaste están sesgados? ¿Ustedes saben lo que significa que los datos de una tesis estén sesgados? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno tiene una idea? No, no, no. No. Bueno, unos datos sesgados en una tesis son unos datos manipulados, unos datos que no son los reales, que se colocaron allí solamente para obtener un resultado en beneficio del investigador. Y ustedes saben lo que podría implicar eso. Una tesis que tenga datos sesgados es anulada. Entonces, imagínense que esa es la última o la última pregunta que me hicieron en ese momento. Y fue una pregunta inclusive mal intencionada. ¿Por qué? Porque la persona que hizo la pregunta, esa profesora, ese jurado, era uno de mis asesores cuando yo construí la tesis. Entonces, si ella estuvo conmigo apoyándome durante los 2, 3 meses que yo estuve en ese proceso de construir la tesis, porque yo terminé bastante rápido, creo que ni siquiera 2 meses y medio, 2 meses, porque yo la venía preparando desde antes. Y ella vio que mis datos tenían algún defecto, ella debió haberme indicado eso en el momento oportuno, no esperar hasta el momento de la defensa de la tesis. Entonces, ¿qué fue lo que yo le contesto a esa profesora en ese momento? Profesora, es posible que los datos tengan cierto grado de sesgo, pero nosotros estamos utilizándolos tal y como vienen del origen, tal como nos la entregó la empresa. Si ellos quisieron manipular los datos para forzar un resultado, no es nuestra culpa. Nosotros no hemos en ningún momento alterado o manipulado esos datos de ninguna forma, sino que los estamos usando tal cual los recibimos. Con esa demostración de seguridad, la profesora quedó, digamos que, podríamos decir que mal parada, porque sí, porque los otros se la quedaron viendo como que trataste de jugártela y la perdiste. Y nosotros ya no nos quisieron hacer más preguntas acerca de la tesis. Entonces vean lo importante que es muchas veces el conocer lo que estás haciendo y el tener seguridad acerca de lo que de ti mismo y de lo que estás presentando. Bueno, con esto, Muy bien jugado, profe. sí, Buena salida. sí. Usted de los míos. Es que digamos que esa era la realidad del caso. Realmente los datos sí estaban sesgados, pero no eran por culpa mía. Yo lo sabía desde un principio, era por culpa de la empresa porque ellos querían, los directivos querían forzar a que se implementara el sistema. Pero no se podía hacer más nada porque realmente nosotros estábamos siendo honestos como investigadores, estábamos planteando lo que nos había entregado la empresa. Pero vean que Claro, así es. la malintención ahí era de esa profesora, porque digamos que por cualquier cosa ese día andaba molesta. ¿Cómo es posible que si yo estuve 2 meses con ella trabajando la tesis, ya conoció los datos, digamos que semanalmente había que presentar la información? ¿Cómo es posible que ella se va a esperar hasta el último día, el día de la defensa ya para graduarse, para preguntar eso? Vean que inclusive hubo un segundo alumno que más temprano que yo le tocó la misma pregunta, no tuvo el valor o la forma de responder y al final tuvo que volver a hacer su tesis, volver a levantar los datos, volver a hacer todo el estudio porque sus datos terminaron considerándolos como sesgados malintencionadamente.
Bueno, con esto tenemos nuestra primera parte lista. Si tienen alguna pregunta antes de continuar. Está muy interesante, profe, porque ya que nos falta poco, a ver, estar preparado también y saber Sí, todo por lo... eso es que lo desvié, en vez de industria lo desvié hacia tesis, porque yo sé que le iba a resultar más útil.